Bueno, aquí viene otro video. Viene un video explicando las velas japonesas. Podemos encontrar las velas más importantes, la vela doji, la vela envolvente, la vela martillo. Son velas que nos indican direccionalidad, nos indican dinero, liquidez, nos indican agotamiento del mercado, y nos indican una confirmación para poder ejecutar una entrada. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la temporalidad en que la busquemos, vamos a tener en cuenta las zonas importantes para el mercado. ¿Sí? Vamos a hacer un poco de backtesting para identificar ese patrón de velas que se convierte en una zona importante para el mercado y poder aprovechar y sacar ganancias con esas velas que se pueden presentar. Bueno, vamos siempre a tener en cuenta las zonas altas y las zonas bajas del mercado. ¿Sí? Zonas altas y zonas bajas del mercado. ¿Sí? Siempre vamos a estar combinando todo lo que es estructura, lo que es rompimientos de estructura, lo que es tendencia. Siempre vamos a tenerlo en cuenta. La parte de las velas es como la parte final para confirmar si ejecutamos o no ejecutamos una entrada. Lo vamos a ver de esta manera. Obviamente es muy respetable que hay traders que ejecutan por zona de imbalance, zona de order block, bueno, detalles y cosas que pues independientemente del gusto del trader que tenga, si se siente tranquilo y con confianza por ejecutar por una zona y por que el precio llegue ahí sin esperar cierre de vela, es también válido si lleva una buena gestión de riesgo y si está preparado psicológicamente para dejar correr operaciones y tomar porcentaje que están proyectados a tener en su operatividad, ¿verdad? Entonces, velas dojis y velas envolventes. Es un patrón de velas bastante bueno. ¿Sí? Entonces vamos a denotar y vamos a enfocarnos en las puntas o en las partes donde el precio tiene una buena tendencia o una buena direccionalidad, pues para tener en cuenta qué velas me está haciendo, qué estructuras me forma y hacer un poco de backtesting a la hora de que el precio llegue a esas zonas. Una de las ventajas que tenemos nosotros a la hora de operar es que simplemente es esperar a que la vela cierre y ejecutamos operación y el precio va a nuestro favor. Va a ser un movimiento que se va a ir inmediatamente o puede ser un movimiento que haga primero un retroceso antes de irse a la dirección que proyectamos. ¿Qué pasa? Em, si ustedes pueden notar, vamos un poco al detalle, siempre vamos a encontrar lo que es una vela doji en un máximo. Los detalles que tenemos que tener en cuenta para saber si sí es válido la vela o si no es que esté sobrecomprado, en donde ya me haya hecho una de dos o tres movimientos, un movimiento manipulativo con fuerza y después de ese movimiento manipulativo vemos una vela de reversión inmediatamente. ¿Qué pasa? Pues me está indicando que es un momento donde el precio fue una noticia o la euforia, la emoción, hace que el precio se vaya muy rápido hacia una dirección y después cambie fuertemente otra vez el movimiento. Entonces, tenemos en cuenta de que aquí está sobrecomprado, que tenemos una estructura impulsiva muy acelerada, no tenemos ningún retroceso fuerte dentro de desde donde empieza el impulso y vemos que cuando llega a un punto máximo podemos tener relevancia con un soporte, una resistencia. En este caso tenemos aquí esta zonita de oferta bastante interesante donde el precio desde ahí hace una caída interesante, después retrocede y vuelve a hacer una caída otra vez interesante, ¿verdad? Que vemos que el precio en esa zona, ahí vamos donde el tema de esperar la vela, que cierre la vela, en este caso tenemos una temporalidad H4, se cierra una vela doji y con mecha larga hacia abajo, un poco mecha larga hacia arriba. ¿Qué vela es la siguiente? Una vela envolvente que envuelve la anterior. Que esos son los parámetros a tener en cuenta para ejecutar una operación. ¿Sí? Siguiente vela, una vela con menos fuerza. ¿Qué pasa? Hay dos formas de operar. Tú puedes operar al cierre de la vela y por encima de la zona tú colocas tu stop loss buscando siempre un 1 a 3. Entonces, un 1 a 3, 2, un 1 a 3 hasta aquí. Esto sería un 1 a 3. Es una operación ganadora para pues tener obviamente profits. ¿Qué pasa?
se devuelve y no toca nuestro stop loss. Esto es muy normal que pase si se opera basado en cierre de vela y continuación o posible retroceso. Si de pronto dicen o si se familiarizan con el tema de que esperan vela envolvente, pero una pequeña bajadita y un pequeño retroceso, también es válido. Todo está dentro del backtesting y los parámetros que ustedes se impongan a la hora de operar. Porque de igual manera, si esperan el retroceso, aquí con esta vela envolvente nos damos de cuenta de que el precio nos está confirmando definitivamente que una tendencia bajista. ¿Sí? Entonces, por ende, las velas es un gran aliado para ejecutar operaciones a favor de nosotros. Recuerden que esto es de probabilidades. De pronto podamos tener un ejemplo, este martillo. ¿Qué pasó? Una vela envolvente, pero una envolvente muy pequeña. ¿Y qué pasó? El precio siguió subiendo. Por ende, es mejor esperar que la vela nos haga una vela bastante interesante, bastante envolvente, o nos haga un doble techo, ¿sí? Para saber si definitivamente puede que caiga y buscar el objetivo que es de nosotros un 1 a 3. Casi siempre el objetivo se busca al primer soporte, en este caso que estamos viendo ventas, al primer soporte o al 1 a 3. Eso es dependiente de cada trader como lleva su operatividad. ¿Sí? Entonces, aquí tuvimos un ejemplo sencillo, fácil, vela doji y direccionalidad. Pero vamos a ver de pronto una donde haga la vela doji e inmediatamente se vaya hacia la dirección que está proyectando. ¿Verdad? Vamos a ver el mismo parámetro. El mismo parámetro sobreventa, está sobrevendido el precio, lleva mucho tiempo cayendo, él tiene que hacer una corrección de ese movimiento. Y lo vemos fácilmente. Llegó a una zona donde me hizo primero una vela doji de indecisión, pero vela bajista, no es alcista. Después sigue una vela bajista donde recoge la liquidez que crea con esta mecha. Y al final cierra una vela doji alcista. La vela doji alcista es mi confirmación para yo ejecutar mi entrada hacia dónde, hacia el alza. Sencillo. ¿Por qué? Porque ya me indica que primero en esta hubo una inyección de capital en todo este movimiento. Siguiente vela, vemos fuerza bajista, pero vemos que al final nos deja una mecha bastante interesante que nos indica de que entró más dinero aún para poder llevar nuestro precio hacia arriba, ¿verdad? Después de eso vemos que cierra una vela doji. En esta vela doji hay dos formas de operarla. Vuelvo y les digo, pueden cerrar, abrir operación al cierre de la segunda vela y dejar correr o al cierre de la vela doji. Recuerden manejar una buena gestión de riesgo para que el precio pues no nos afecte psicológicamente una pérdida por ejecutar operación dentro de esa zona o por no esperar la vela envolvente, porque a veces nos aparece el doji, como en este caso, y hubieran ejecutado la operación aquí y hubieran pues sencillamente perdido la operación, ya que ustedes su stop loss iba por debajo de la mecha. Se sienten frustrados y pierden una buena entrada en una zona importante. Es mejor esperar casi siempre la vela envolvente, ¿sí? Esta vela envolvente, mucho mejor para pues obviamente tener una operatividad más tranquila, sabiendo que respetaron su plan de trading sin verse afectados psicológicamente o emocionalmente por una pérdida, ¿verdad? Entonces, esas son una de las proyecciones. Hay otra cosa que ustedes pueden tener en cuenta es remarcar la zona e irse a una temporalidad menor para buscar y refinar otro doji dentro de este movimiento. Vamos a ver si de pronto nos alcanza a aparecer. O si va a aparecer ya que es un H1. Vemos esto. Claro, ya llegó, nos hizo una mecha, dos mechas, tres mechas. Y aquí vemos el doji. ¿Sí? El doji con, bueno, una vela bajista, pero después vemos una vela alcista, que es confirmativo. Es decir, ustedes marcan las últimas mechas y si ven dónde cierran las velas. Si las velas cierran por encima de mi zona importante que estoy remarcando, que puede ser estas últimas mechas, el precio nunca llega hasta abajo, pero rebota. Eso es un indicio de que el precio ya va a empezar a subir y de que ya no va a seguir cayendo, de que ya se acabó el dinero bajista y entra dinero alcista. Entonces, por ende, en H1, la entrada muy bien ejecutada puede ser en esta zona. ¿Sí? Refinamos nuestra zona de entrada basado en velas y podemos buscar nuestro beneficio 1-3.
siempre basándonos en este caso en velas. Estamos hablando de las velas más importantes para el mercado. Entonces ya encontramos de que siempre vamos a hacer un poco de backtest. Entonces, si yo voy a ejecutar una entrada, yo veo dónde está el precio en estos momentos. Yo estoy viendo que tenemos una vela alcista bastante interesante, pero el precio está en medio de un movimiento y está dentro de una zona. Yo lo que hago es esperar a que por lo menos me llegue o a este mínimo de acá o se mantenga cerrando por encima de ese nivel. Si él cierra con una vela envolvente por 50% por encima de este valor, esperaría un pequeño retroceso en temporalidad H1 y entraría en compra, ya que vemos que hay bastante dinero que entró en el mercado para llevar el precio al alza, ¿sí? Pero por ahora pues no nos está dando un indicio totalmente confirmativo de ejecución de entrada al mercado. Personalmente, oh, personalmente es mejor esperar. Siempre marque sus zonas máximas y sus zonas mínimas o zonas relevantes donde el precio cuando llegue esperan el cierre de las velas. Si el cierre de la vela fue bajista, pues ustedes esperan a que es una caída. Si fue alcista, sin rechazo, sin mechas y sin nada, espera que el precio siga subiendo un poco más hasta que esté muy sobrecomprado, muy sobrevendido para yo ejecutar una compra o una venta. Siempre haciendo el ejercicio, haga mucho backtesting. Miren qué fácil es ver una vela envolvente, una vela doji, vela envolvente y ejecutar una operación hacia una dirección, estando en un punto sobrevendido. En este caso estamos en un punto sobrevendido, un punto medio, pero tenemos ya una vela confirmativa envolvente alcista. Es decir, que aquí pueden ejecutar una entrada por riesgo, teniendo en cuenta, lo que van a arriesgar por operación y si la vela no cierra envolvente, pues teniendo en cuenta el riesgo que van a asumir al perder esta operación por no esperar la vela envolvente. Pero si se les da, ustedes van anotando un porcentaje de riesgo-beneficio de si le sacan y si están en profit, arriesgándose solamente en la zona o arriesgándose a que la vela cierre envolvente. Eso ya se queda en manos de cada trader, muchachos. ¿Tal? Ese es el patrón de velas que usamos, es un patrón de velas bastante bueno. Lo pueden usar en todas las divisas, simplemente vaya, hagan backtesting en las zonas importantes donde el precio se ha movido fuertemente y esperen los momentos que son.